A ver, a ver. A ver alguna cara. Hola, Hola hola, Mónica, ¿cómo andás? bien, ¿qué Bueno, tal? dale, perfecto. Dale, beso. Chau, chau. Andan por ahí. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Eloísa. Hola, ¿qué Bienvenidos tal? por aquí. Buenas, buenas. Las Kate Chopineras. Somos las Kate Chopineras. En realidad, bueno, no sé si todos aquí o todas aquí han leído el libro de cuentos que ya trabajamos el año pasado. ¿Se acuerdan de Eh, Historia de una hora? ujú. Que ya de algún modo anunciaba el espíritu de esta escritora que de algún modo forma parte de un grupo de escritoras bastante escasas y punzantes de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que un poquito lo estuvimos viendo cuando tuvimos el libro de cuentos en mano, pero la verdad que hay bastante de ese espíritu en esta novela. No sé qué les parece a ustedes, después lo podemos conversar, pero sobre todo, yo justo no lo tengo acá, ¿alguien lo tiene ahí? Me acuerdo de la última frase del primer cuento, A ver, lo voy a la buscar. última frase, a ver si no me equivoco, la última frase del primer cuento me hizo recordar mucho el desenlace de esta novela. Algo así como, lo asocio con Alejandra Pizarnik, cuando Alejandra Pizarnik dice que la libertad total es horrible. Dice, te leo la última frase. Sí, a ver. Dice, cuando los doctores llegaron, dijeron que ella había muerto de un problema cardíaco, de la dicha que mata. Exactamente, de la dicha que mata, ¿ves? Por eso la tenía muy presente esa resolución del cuento, ¿no? La dicha que mata. Claro, es la dicha que mata cuando se transgrede, digamos, el espíritu de una época. Es la dicha que mata justamente por haber atravesado un umbral moral de la época, ¿no? Por eso es un desenlace muy particular, el del despertar. Además, es hermosa la idea de el despertar, ¿no? ¿Qué significa el despertar en una novela donde todo el tiempo, desde el principio, ¿no? Ella está en un estado justamente no es de queja, vieron que no es un estado de queja, es un estado que va avanzando en su necesidad y deseo. Pero bueno, antes de adentrarnos directamente en la novela, sí también recordar algo de esta escritora, y cuando yo dije escritoras, digamos, escasas escritoras de la segunda mitad del siglo XIX, me estoy refiriendo a escritoras anglosajonas, digamos, que tienen que ver con la lengua en la que escribe Chopin, aunque Chopin tiene mucho de su cultura francesa. Recuerden que ella fue multilingüe, es decir, fue una escritora con mucho don para las lenguas, pero no solo don, sino sabor, gusto. Y en general, vean qué interesante, muchas personas que tienen la posibilidad, digamos, de transitar en distintas lenguas suelen, obviamente por el buen oído, tener alguna relación directa con un instrumento musical. Y Chopin era también una escritora amante de la música, creo que ella tocaba muy bien el piano. Eh, Todo esto se va colando un poquito en el personaje de Edna, en el personaje protagónico, que si bien no es en absoluto un diario, ya que ella los tiene, es una escritora de diarios también Chopin. Creo que el último que es, no sé si está traducido, el último que sale, el último tomo de su diario, que a mí siempre me gustó mucho el título, se titula Vocation and Voice. Vocation and Voice. Ese aparece después del despertar. Piensen que el despertar es de 1899, justo en el borde del siglo XIX, y en el 1900 aparece Vocation and Voice. Es muy, muy
ilustrativo el título, ¿no? Vocación y voz, ¿no? De algún modo, la voz es la vocación, es decir, hallar la voz, sobre todo para quien escribe. Un escritor, una escritora, lo único que está esperando es que se le presente la voz del texto. Para cada cuento o para cada novela, una voz. La voz no es lo mismo que el estilo. La voz no es lo mismo que el estilo. Pero de todas maneras, porque la voz tiene que ver con un plano, digamos, más ligado a, no solo a los personajes, porque cada personaje tiene en todo caso una voz, si está en primera, sino también la voz de la lengua, ¿no? Están muy en un borde, voz y estilo. Pero la vocación y la voz me parece que es un título muy, muy bien hallado para alguien que está escribiendo un diario sobre su quehacer literario. También hay que pensar que estas pocas escritoras, pienso por ejemplo en las Brontë, ¿no? Pienso también, y son todas escritoras, si bien a Chopin la ubicamos primero en San Luis, que es su lugar, digamos, de nacimiento, después va a estar en New Orleans, va a tener cierta vida itinerante, podemos considerarla una escritora también europea. No solo por su origen francés e irlandés, que es su origen, ella viene de franceses e irlandeses, sino porque ella también viaja y viaja con la lengua, como dije antes. Ella va a ser una muy buena traductora, se va a empapar de los cuentos de Maupassant, y le va a pasar un poco como a Cortázar. Vieron que Cortázar, cuando le tocó para sobrevivir un poquito en París, la inmensa tarea de traducir toda la obra de Edgar Allan Poe, es como si Poe pasó por Cortázar, pasó por Cortázar al castellano, y Cortázar quedó impregnado de Poe. Y si uno empieza a ver la producción de Cortázar después de haber hecho la enorme tarea de traducir todo Poe, que es mucho trabajo y mucho tiempo metido en esa cabeza, en esa lengua, y mudándola encima. No saben lo que significa una mudanza de lengua. Ya una mudanza es complicadísimo, imagínense una mudanza de lengua. Ella también tuvo ese, y lo manifiesta en algunos de sus escritos, el efecto Maupassant. Es decir, los cuentos de Maupassant, sobre todo los ligados a la locura, la impactaron y la impregnaron, ¿no? Ahora, esta edición, hay muchas ediciones del Despertar. Esta, por suerte, digamos, tiene ventajas y desventajas. No tiene el inmenso prólogo y estudio crítico que viene con la edición de cátedra, que suelen ser, en general, vienen con muchos estudios críticos, pero a veces esos estudios críticos no necesariamente cuentan con una excelente traducción como la de Flavia Pitela que tenemos aquí, que está muy cuidada, que es muy amena en su discurrir, así que festejo esta edición por la traducción. Además no tenemos españoladas, sino que es una lengua más próxima, más actual, más ligada, por supuesto, al texto, y además es preciosa la encuadernación. Bueno, también hay una cuestión, digamos, de fetiche que uno puede permitirse dentro de tantos fetiches que hay en esta actualidad. ¿Por qué no el fetiche de una buena edición, suavecita, hasta con aroma, esos caracoles que dan ganas de estar ahí? El epílogo de Jorge Urrutia hace hincapié en algo que es para tener en cuenta, que lo podemos considerar, que son las novelas del adulterio, ¿no? O sea, lo que uno puede pensar como tópico, temática habitual dentro de la literatura universal, ¿no? Podemos remontarnos a cualquier siglo para encontrar novelas del adulterio, pero esa es una manera de ubicar esta novela, ¿no? Como una novela de avanzada respecto a las novelas de adulterio. Piensen que esta novela es posterior a Madame Bovary, que es un poco la
la daga en el siglo XIX del adulterio, la que abre las puertas, y después habrá unas cuantas más. En el epílogo, Jorge Urrutia menciona otra novela que para mí es una novela excepcional, de avanzada total, anterior. Mónica, vos creo que la hiciste conmigo en alguno de los talleres, porque es la de Goethe, Las afinidades selectivas, no me acuerdo si ya estabas por ahí. Es una novela, Goethe, piensen que es un autor, bueno, es un autor inmenso también, Goethe, la cabeza de Goethe es un poco como la cabeza de Borges, pero plantada en el siglo XVIII. No solo es el autor del Fausto, que ya es un libro importantísimo, sino que tiene una novela tardía en su producción, quiero decir, es una novela de un hombre grande, ya Goethe con 60 y pico, que se usa mucho el título para otras ocasiones, pero es de una novela este título, Las afinidades electivas. ¿Por qué es tan moderno? Fíjense en una novela del siglo XVIII tan moderna, aunque creo que ya está raspando el siglo XIX en la publicación, pero él la escribió en el XVIII. Las afinidades electivas es más o menos lo que rige hoy las redes sociales. Es lo que rige hoy, no sé, Tinder, lo que rige cualquier cosa que ustedes busquen, son las afinidades electivas. Es decir, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, lo que a mí me liga a alguien y lo que a mí me separa de alguien, ¿no? Hacer como el listado de las afinidades electivas, es decir, lo que uno elige por afinidad, y no la determinación, por ejemplo, por familia, ¿no? Y en las afinidades selectivas, Goethe ubica dos parejas, casi como si fuera una especie de intercambio de pareja, con un adulterio cuádruple. Pero lo interesantísimo que hace Goethe, ahora volvemos a Chopin, por supuesto, es que, pero uno se va entusiasmando, es que en el momento del adulterio, en el momento en que están teniendo relaciones sexuales, hay que ver esa escena, en ese momento él pone a los cuatro, dos presentes y dos fantasmas. Entonces arma un cuarteto porque aquellos que están teniendo relaciones sexuales, uno está pensando en la otra y ella está pensando en el otro. Entonces, hace que estén los cuatro, los fantasmas de cada uno y ellos dos. Y lo más terrible es que de ese encuentro nace un hijo. Entonces, imagínense, como decimos nosotros, los mambos de ese hijo, ¿no? Pero es una novela buenísima, anticipatoria de todo lo que va a ser después. A mí no me gusta dividir tanto hombres-mujeres, ¿vieron? Por eso prefiero mezclar. Y Goethe abre una posibilidad enorme con esa novela. Por eso quizás, en vez de ubicar esta novela en términos de las novelas del adulterio, sí me parece más interesante pensar en las novelas donde la protagonista es una mujer deseante y en disconformidad. Porque nuestra protagonista es deseante, no es una mujer que está vencida, no es una mujer que está reprimida, prejuzgada como Madame Bovary, que la rechaza todo el pueblo de Yonville, a Madame Bovary. Y en ese sentido, hay unas cuantas protagonistas de novelas, por eso yo pensaba en Jane Eyre, o pensaba también en la protagonista, aunque es posterior, de Alfaro, de Virginia Woolf, en algunas de Edith Wharton, o sea, Edith Wharton, perdón, Gertrude Stein, otra gran escritora, George Sand, para quedarnos en el siglo XIX, que ya plantean mujeres, bueno, y después sí, ya nos iríamos, para mí están muy ligadas, y creo que en aquel momento lo hablamos, Kate Chopin con Katherine Mansfield, y después ya Katherine Mansfield. ¿Qué es esto?
y supongo que ustedes lo habrán encontrado en el personaje de Edna Pontellier, que es esta especie de anhelo. Acá lo nombran muy bien, lo nombran en la página 147, lo nombra el sabor del delirio de la vida. El sabor del delirio de la vida, porque son todas protagonistas, tanto la del cuento Felicidad de Catherine Mansfield, como en Cumbres Borrascosas, u otros personajes, son mujeres que anhelan, tienen casi como una excitación, y no es que rompen las reglas y desobedecen al pacto matrimonial o a la maternidad, como está planteado aquí, por una cuestión de rebeldía, ¿no? Como desacato, o por ejemplo pensemos en tiempos actuales, que estamos hoy inmersos en tiempos muy discursivos, entonces que las decisiones se toman porque no quiero cumplir con el mandato, y no se trata para nada de eso. Son mujeres que avanzan por libertad y por no soportar, por la libertad de no soportar, ¿no? Aquí está muy claro cómo lo va trabajando. Incluso hasta se adelanta a lo que mucho más tarde Virginia Woolf va a escribir en un cuarto propio. Nuestra protagonista va a tener su cuarto propio, ¿no? A fines del siglo XIX, es una novela que ella despierta cuando quiere irse a un lugar propio, ¿no? El despertar es el cuarto propio, pero esta es la novela del cuarto propio, y recién en 1930 y pico Virginia Woolf va a escribir el ensayo, un cuarto propio, que de algún modo viene a ilustrar el afán de nuestra protagonista, ¿no? Eso me parece muy importante. Por otra parte, piensen lo siguiente en relación a la autora, que pueden buscar la biografía de Emily Todd, si les interesa la biografía de Chopin. Emily Todd es la biógrafa de Chopin, pero es una escritora que pasa su infancia, ella nace exactamente, esperen que me fijo el año, 1850, o sea que es bastante chiquitita cuando es la guerra civil, ¿no? La guerra de secesión. Pero más que nada, ella tiene una infancia primera bastante particular. Eran muchos hermanos, según cuenta la biógrafa, se mezclaban a veces en esas familias muy pudientes, que tenían esclavos, que tenían esclavos, habían algunos infiltrados, y ella parece que de chiquita hacía preguntas muy inconvenientes. Por ejemplo, cuando nacían chiquitos mestizos, que claramente provenían de adulterios de su propio padre, con esclavas, eran preguntas muy malvenidas, es decir, no querían escuchar a esta niña y la internaron. A los 5 años fue una chiquita que quedó internada en una especie de internado de monjas, pero tremendo, ¿no? Recibir esa especie de, tan pequeña, quedarse sin hermanos, que tenía un montón, sin familia, sin padres, por preguntar. Después va a tener unas cuantas tragedias, porque más adelante, cuando muere el padre, que ahí sí vuelve ella a su seno materno, va a estar siempre educada por mujeres. Va a ser una niña que primero fue, digamos, un poco expulsada del seno familiar, por lo que llamaríamos, o lo que Cervantes llamaría curiosidad impertinente, la famosa curiosidad impertinente, pero al mismo tiempo cuando retorna en medio de una tragedia. No hay padre, pero sí tenía una abuela, no me acuerdo si abuela o bisabuela, muy narradora, o sea que enseguida recibió historias contadas. Este es un clásico.
a veces uno puede tratar de ver por qué un escritor es escritor y casi les diría que el 50% o más es porque les contaron historias, porque tuvieron la suerte de alguna transmisión. No necesariamente riqueza de infancia, no necesariamente biblioteca, no, una transmisión oral muy temprana. Ya sea por un padre, un tío, un abuelo, una amiga, quien sea, pero recibieron por el oído esos mensajes de la ficción. Y ella los recibió claramente. Después sí se convirtió en una escritora muy, muy cultivada, una gran lectora de Shakespeare, gran lectora de los clásicos. Y por otra parte, bueno, recibe el apellido Chopin, esto lo hablamos hace un año más o menos, no se casa con el marido, que después se le va a morir también el marido. Entonces, paradojalmente, a pesar de nuestra protagonista, de Edna, que la vemos desentendiéndose un poco de los niños en esta novela, Chopin no. Chopin, por eso digo, esto no es una autoficción. Chopin, al contrario, tuvo como 6 hijos. Y no solo se hizo cargo de esos 6 hijos cuando se muere el padre, sino que además con todos los problemas que tenía económicos, también levantó todo el cultivo de algodón que ellos tenían, ¿no? O sea, fue una mujer, además de música, trabajadora, madre y gran escritora, ¿no? Yo siempre digo a jóvenes ahora que está la dicotomía actual, ¿no? De tener o no tener hijos, que es como una posibilidad de no tenerlos, justamente vale nombrar esta dicotomía a través de una novela que plantea cuestiones en relación a la maternidad. Los hijos se pueden llevar a cuestas cuando uno trabaja, y es lo que hizo Kate Chopin a la hora de estar atendiendo el algodón, no solamente la escritura de sus novelas. Ahora, vayamos un poquito más a esta historia, más precisamente a esta historia, que además está muy bien construida, ¿vieron? Porque en ese primer episodio, cuando están en el balneario y ella tiene miedo del agua y de meterse al agua, está muy bien pensado esto. El balneario donde están es efectivamente el balneario donde iba Chopin. O sea, eso sí, lo saca de su propia experiencia. Pero voy a leer, por ejemplo, en la página 41, cuando dice: en resumen, la señora Pontellier empezaba a darse cuenta de su posición en el universo como ser humano y a reconocer sus relaciones como individuo con el mundo que la rodeaba. Esto puede parecer un gran peso de sabiduría para descender sobre el alma de una joven de 28 años, tal vez más sabiduría de la que el Espíritu Santo suele conceder a cualquier mujer. Pero el comienzo de las cosas, el comienzo de un mundo, es necesariamente vago, enmarañado, caótico y sumamente perturbador. ¿Cuán poco salimos de este comienzo? ¿Cuántas almas perecen en esa confusión? La voz del mar es seductora, nunca cesa, susurra, clama, murmura e invita al alma a vagar por un tiempo en abismos de soledad, a perderse en laberintos de contemplación interior. La voz del mar le habla al alma. El tacto del mar es sensual, envuelve el cuerpo en un suave y estrecho abrazo. Ven que ahí además el narrador se desentiende un poco de la protagonista, hace una especie de un para todos. Enseguida la retoma, no la pierde. La señora Pontellier no era una mujer dada a las confidencias, una característica hasta ahora contraria a su naturaleza. Ya de niña había vivido su pequeña existencia dentro de sí misma, cosa que también la vivió Kate Chopin. Desde muy joven había comprendido instintivamente la doble vida, la existencia exterior que se conforma, la vida interior que se cuestiona. Está muy, muy bien elaborado, ¿no? Toda esta novela,
Fue muy criticada cuando apareció, porque era una novela disruptiva desde el punto de vista de las costumbres, pero muy festejada literariamente y en su revalorización que se hizo a posteriori en los años 60 y ahora también, muy elogiado el desmenuzamiento psicológico de la protagonista. Como siempre, esto es un club de lectura, así que yo ya me pongo a hablar, pero me gustaría también compartir con ustedes la lectura que hicieron. Si no, podemos seguir, pero pensar que es una protagonista que arranca no en disconformidad, sino aparece esta atracción. Y entonces es como, no es que ella sale de un matrimonio desahuciada, ¿no? Sino que ella elige un matrimonio más bien neutro en pasión, y luego emerge una pasión que desmorona su ámbito familiar, o por lo menos deslibidiniza. Y allí que cuando se va Robert, ella se vuelve loca, cuando se va a México en la primera parte de la novela, ¿no? En la primera parte de la novela, justamente lo que quería decir en cuanto a estructura, ella se mete al mar por primera vez, tiene miedo, quiere compartir su miedo, quiere vencer el miedo, se anima y goza. Ahí tenemos la primera entrada al mar, y luego tendremos la última. Pero en absoluto, no sé ustedes, uno se espera que vuelva al mar de la manera en que vuelve, a lo Alfonsina. La partida de Robert también es interesante, como la plantea, ¿no? Cuando se va el amante. Y ella dice, Edna página 119. Interrumpan cuando quieran, ¿eh? Yo sigo para compartir un poco episodios de esta novela. En la página 119, segundo párrafo. Edna se mordió el pañuelo convulsivamente, esforzándose por contener y ocultar, incluso a sí misma, como habría ocultado a otra persona, la emoción que la atormentaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por primera vez reconoció los síntomas de enamoramiento que había sentido incipientemente de niña en su primera adolescencia y más tarde de joven. El reconocimiento no disminuyó la realidad. La conmoción de la revelación por cualquier sugerencia o promesa de inestabilidad. El pasado no era nada para ella. No ofrecía ninguna lección a la que estuviera dispuesta a prestar atención. Miren qué interesante. Esta especie de... es todo lo contrario que una nostálgica. Es hacia adelante, es el lanzamiento hacia adelante. Uno a veces está acostumbrado a personajes más nostálgicos, ¿no? Como la melancolía es el gran tintero de muchas novelas. El pasado no era nada para ella, no ofrecía ninguna lección a la que estuviera dispuesto a prestar atención. El futuro era un misterio en el que nunca intentó penetrar. Solo el presente era significativo, era suyo, para torturarla como lo estaba haciendo en ese momento con la mordaz convicción de que había perdido lo que tenía, de que se le había negado lo que su apasionado y recién despertado ser exigía. Lo que su despertado ser exigía. También la novela pone en evidencia que uno no está vivo todo el tiempo, por más que tenga una existencia. Puede de golpe tener recordatorios de que hay algo para vivir. Y ella se encuentra con eso, con la promesa de una vida. Cuando se dice vida, es la definición que les dije al principio, el sabor del delirio de la vida. El sabor del delirio de la vida, que no es el mero transcurrir,
Y ahí, cuando él se va, me gustó mucho un comentario, ahí nomás, unas líneas más abajo, que dice: a medida que se acercaba el final de su estancia en Gran Isle, que es donde estaba, y una vez que partió su amante, o sea, ya sola, sintió que no podía hacer otra cosa más que pasar la mayor parte del tiempo con la diversión que le proporcionaba los únicos momentos realmente placenteros que conocía. Es decir, esta crisis que tiene cuando aparece este personaje, pero sobre todo cuando desaparece este personaje, es que se le disuelve el pasado. El futuro es incierto y el presente lo es todo. Entonces, cuando él se va, ella sigue con esa forma nueva en su vida de que el presente lo sea todo. Entonces, parece casi un personaje, parece casi la versión feminista de un personaje existencial a lo Camus, de El extranjero de Camus, es lo único que puede hacer es aquello que le proporciona placer. Lo único que puede hacer es lo que le proporciona placer, una vez que él se va. No especifica, pero uno puede imaginarse, no sé, comer algo rico, o sea, tonterías, pero el presente del placer. Eso por un lado. Ella aquí la tenemos transformada, está muy bien trazada toda la curva de este personaje, ¿no? Porque ahora viene la espera que desespera, que la desespera. Y en un momento dado, no deja de ser llamativo, en la página 124, ahora me voy a la página 124, no me acuerdo por qué lo marqué, pero me parece que es importante, así que lo empiezo a leer y me voy a dar cuenta. ¿No le parecía para nada grotesco hacer de Robert el objeto de la conversación y llevar a su marido? Ah, sí, también es totalmente inusual, ¿no? Que ella hable del amante con el marido. Pero no le parece grotesco, o sea, en ese sentido me parece un personaje muy moderno, porque, por ejemplo, no sé si leyeron una novela corta o un cuento largo, no me acuerdo la longitud, de La mujer rota. La mujer rota de Simone de Beauvoir. Se los recomiendo, es un texto interesante, y incluso al lado se puede leer El despertar y La mujer rota, y dialogan, son dos novelas que dialogan perfectamente. Pero ahí estamos con una mujer casada más agria, más a disgusto, más gastada por la vida cotidiana, desconfiada del marido. En cambio aquí hay una especie de naturalidad en todas las manifestaciones que ella va teniendo a lo largo de la novela. No quiere ocuparse del hijo, no se ocupa. No se dio cuenta que tenía fiebre y no se dio cuenta que tenía fiebre. No hay sanción, no hay prejuicio. Es bastante interesante. Más allá de que el marido le explica aquí, en El despertar, a Edna, que hay que cuidar las apariencias, ¿no? Que es un hombre que para todo, ok, hace lo que quieras, pero cuidemos las apariencias, que los vecinos no se enteren, ¿no? Pero me refiero al personaje de ella. Ella avanza. Entonces avanza a tal punto que no le parecía para nada grotesco hacer de Robert el objeto de la conversación y llevar a su marido a hablar de él. El sentimiento que albergaba por Robert no se parecía en absoluto al que sentía por su marido, ni al que había sentido nunca, ni al que esperaba sentir. Toda la vida había estado acostumbrada a albergar pensamientos y emociones que nunca se expresaban, nunca habían tomado la forma de luchas, le pertenecían y eran suyos, y tenía la convicción de que tenía derecho a ellos,
y que no afectaban a nadie más que a ella misma. En una ocasión, Edna le dijo a Madame Ratignolle, que es un precioso personaje, esta amiga que se hace desde el comienzo de la novela, que nunca se sacrificaría por sus hijos ni por nadie. A continuación se produjo una discusión bastante acalorada. Las dos mujeres no parecían entenderse ni hablar el mismo idioma. Edna trató de apaciguar a su amiga, de explicarle. Vean aquí qué fino que hila. Renunciaría a lo que no es esencial. Daría mi dinero, daría mi vida por mis hijos, pero no me daría a mí misma. No puedo aclararlo más. Es solo algo que estoy empezando a comprender, que se me está revelando. Justo ahí alguien puso en el chat, a ver, esperen que voy a poner el chat porque me pareció interesante. Ahora lo vamos a tomar lo que pusieron en el chat porque tiene que ver con esto también. Pero vean qué original la respuesta. Renunciaría a lo que no es esencial. Es decir, dar todo mi dinero, dar mi vida por mis hijos, pero no me daría a mí misma. Y entonces le responde la amiga, no sé qué es eso que usted llamaría esencial o qué quiere decir con lo no esencial, dijo Madame Ratignolle alegremente. Pero una mujer que daría la vida por sus hijos no podría ser más que eso. Es lo que dice su Biblia. Estoy segura de que no podría ser más que eso. Y ella responde, oh, sí que podría. A mí esto me parece como una perlita dentro de la novela. Porque discute con todo lo que es sacrificio y apunta a la entrega. La diferencia entre sacrificio y entrega. A ver qué citaron por ahí. Cita página 146, claro, que es ahí donde está lo del delirio que habíamos hablado antes. El delirio de la vida. Cuando dice... sí, también, si el señor, si su mujer no estaría un poco... Bueno, el pobre está... él no sabe qué hacer, ¿no? Igualmente el narrador acá está todo el tiempo del lado de Edna. Él acompaña como Charles acompaña a Madame Bovary, ¿no? Que vieron que Charles también, a mí me cae muy bien el marido de Madame Bovary, pero no deja de ser un pobre tipo tratando de entender a una mujer deseante. Leo ahí donde pusieron en el chat, a ver quién fue para saber si puedo... A Marcela. Edna se sintió más deprimida que aliviada después de dejarlos. El pequeño activo de armonía doméstica que se le había ofrecido no le produjo ningún pesar ni añoranza. No era una condición de vida que le conveniera y no podía ver en ella más que un tedio espantoso y desesperante. Le movía una especie de conmiseración por Madame Ratignolle, una lástima por aquella existencia incolora que nunca elevaba a su dueña más allá de la región de la satisfacción ciega, en la que ningún momento de angustia visitaría su alma, y nunca probaría el sabor del delirio de la vida. Edna se preguntó vagamente qué quería decir con el delirio de la vida. Se había cruzado con ese pensamiento como una impresión ajena y no buscada. Por eso no es una mujer, no es el disconformismo, porque es algo que se le presenta, no es algo que arrastra. La novela es algo que se le presenta, no viene padeciendo. En ese sentido, para volver a la novela que yo les dije de Goethe, Las afinidades selectivas, es una novela sobre la pasión, porque justamente es una novela sobre la pasión, y el título lo toma Goethe de un descubrimiento que se había hecho a principios del siglo XVIII, un descubrimiento de la química, un manual de química que salió como si les dijera, en 1736. El manual de química se llamaba Las afinidades selectivas. Y era porque habían descubierto una manera en que se separaban ciertas sustancias, que se dividían ciertas sustancias por atracción de otras. Entonces se producía una separación por atracción súbita.
facilísimo de llevar al plano de las parejas. Entonces Goethe tomó el tratado de la química y se lo llevó a la relación entre parejas. Por lo tanto, también está diciendo que no es algo previo. La pareja con la que empieza la novela de Goethe es una pareja hermosa. Es una pareja que uno podría decir, esto es una pareja madura, por fin hay una manera de amarse como corresponde, porque además es una pareja madura que comienza a enlazarse tardíamente, y sin embargo aparece esa otra sustancia que divide. No es algo que se viene arrastrando, no es un malestar que provoca un quiebre. En este caso es más o menos parecido, y otro momento, insisto, si quieren, igual está bien lo del chat, que podemos ir poniendo cositas ahí. Sí, hay frases, bueno, tal cual, hay frases que son muy interesantes. A mí me gustó mucho lo que acabo de leer antes, esto de dar la vida y que se puede más todavía que eso. Como decía Mónica, vos que estás más del lado del psicoanálisis, hay una frase, esa frase rara para definir el amor, no sé si hay más psicoanalistas en la sala, es una frase de Lacan que yo la vi en una película de amor, después la fui a buscar, pero estaba en una película. Dar, o sea, la definición de amor es algo así como dar lo que no se tiene. Es dar lo que no se tiene. Se complica más la segunda parte de la frase, a quien no es. Dar lo que no se tiene a quien no es. Es una frase, como siempre, es cifrada, ¿no? Habría que descomprimirla y ver un poquito qué significa todo eso, pero no deja de ser interesante como atisbo de idea. Otro momento es esta especie de historia inventada que ella lanza. Vieron que en un momento ella cuenta una historia, Edna, página 181, que dice, a ver dónde empieza. Acá, en la página 181 dice, ella tenía una propia que contar, ¿no? Una historia que contar. La de una mujer que una noche se alejó con su amante en una piragua y nunca regresó. Digo porque esta historia que ella inventa es el germen del acto que realiza. Esta historia que ella inventa es el germen del acto que luego va a realizar al final de la novela. Entonces dice, una mujer que una noche se alejó con su amante en una piragua y nunca regresó. Se perdieron en medio de las Islas Baratarias. Además me encanta lo de las Islas Baratarias. Es la isla de Don Quijote. ¿No? Acá hay una cita, me parece, no sé, acabo de darme cuenta. No se llamaba Barataria la isla que le promete a Sancho Quijote. Entonces, se perdieron en medio de las Islas Baratarias y nadie volvió a saber de ellos ni a encontrar rastro desde aquel día hasta hoy. Fue una pura invención. Dijo que Madame Antoine se lo había contado. Eso también era una invención. Tal vez era un sueño que había tenido, pero cada palabra resplandeciente parecía real para los que escuchaban. O sea, ella se pone a contar una historia frente a una audiencia que parece real, pero ella sabe que la está inventando. Podían sentir el cálido aliento de la noche sureña, podían oír el largo barrido de la piragua a través del agua reluciente iluminada por la luna, el batir de las alas de los pájaros que se alzaban sobresaltados de entre los juncos de los estanques de agua salada. Podían ver los rostros de los amantes, pálidos, juntos, embelesados en un olvido inconsciente a la deriva hacia lo desconocido. Acá está la clave. Juntos, embelesados en un olvido inconsciente a la deriva hacia lo desconocido. El final de esta novela, cuando ella decide suicidarse, yéndose por el mar, yendo por el mar, es para estar con él en un olvido inconsciente a la deriva hacia lo desconocido.
es casi una manera de ilustrar el suicidio, ¿no? Una preciosa manera de ilustrar el suicidio, marítimo en este caso, ¿no? Después también, otro momento que me llamó la atención, es cuando le pregunta a la amiga por qué lo ama. Página 208. A ver, me gustó mucho toda la escena del despertar. Creo que me Robbie tiene que... Exactamente, esa también está buenísima. Bueno, tendríamos que ir anotando. Julia, bueno, Julia, podríamos... léanla, o sea, abran micrófono y partimos la lectura. A ver. Bueno, tengo que admitir, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Yo ¿qué lo leí tal? a la noche, esta parte en la cama, y tuve que mover un poco a mi marido y leérselo en voz alta, porque me pareció todo espectacular. Mirá y a tu marido, buenísimo. Sí, sí, me pareció espectacular. Por eso para mí el despertar, vos decías que tenía que ver por ahí más con la presencia de Robert, y para mí no, para mí es anterior a Robert. Sí, sí, Y sí. tiene que ver con ella y con darse cuenta de cuál es su posición en el mundo y dónde quiere estar. Y por eso también me gusta primero el diálogo con Robert, que le dice, no, me da lo mismo si estás o no estás, si me traes una manta o no, yo me voy a quedar en la hamaca pensando en mí. Y después hay un momento cuando llega el marido y se sorprende porque ella no le hace caso de una manera sumisa. Y dice en la página 85, con una contorsión se acomodó con firmeza en la hamaca, percibió que su voluntad se había encendido terca y resistente. En aquel momento no podía hacer otra cosa que negarse y resistirse. El marido le viene diciendo que se vaya a dormir. Se preguntó si su marido le habría hablado así alguna vez y si se había sometido a sus órdenes. Por supuesto que sí. Recordaba que lo había hecho, pero no podía comprender por qué o cómo debería haberse cedido, sintiéndose como se sentía entonces. Como ella ahí cambia totalmente la manera además de percibirlo, y me pareció espectacular. Y ese capítulo termina en la página 87, cuando ella le dice a él si va a entrar y él le termina contestando sí, querida. Sí. Brillante. Sí, 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 casi como una ironía. Sí. Sí, 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 es cierto. Sí, estoy de acuerdo con vos que el despertar es previo, más allá de que funciona como detonante, digamos, esa posibilidad de una vida más intensa, ¿no? El delirio ese de la vida. Pero no es del todo una mujer, por eso la comparaba con Madame Bovary o la mujer rota, que son mujeres que ya están ya se les acabó la mecha, digamos, están tan desahuciadas que no saben por dónde salir. Ella tiene una libertad incipiente que encuentra una buena excusa, ¿no? Es una libertad incipiente con posibilidades de avanzar. Ahora, cuando le preguntan por qué lo amas, cuando le preguntan, divina, cuando le preguntan por qué lo amas, Edna, página 208. ¿Por qué? Porque su cabello es castaño y le crece desde las sienes, porque abre y cierra los ojos y la nariz está un poco fuera de dibujo, porque tiene 2 labios y una barbilla cuadrada y un dedo meñique que no puede enderezar por haber jugado al béisbol con demasiada energía en la juventud. Porque sí, en definitiva, se rió Mademoiselle. ¿Y qué harás cuando vuelva?, preguntó. Hacer nada, excepto sentirme contenta y feliz de estar viva. Ya estaba contenta y feliz de estar viva con solo pensar en su regreso. El cielo turbio y descendente que la había deprimido unas horas antes le pareció vigorizante y estimulante mientras chapoteaba por las calles camino a casa. Bueno, hay varios momentos que son muy reveladores. Por ejemplo, esta frasecita, página 238, que me parece genial, cuando dice, es una frase medio metida ahí, le diría 1, 2, 3, 4, en la línea 7, dice así, que además la narradora, porque siempre uno dice el narrador, ¿no? Uno está acostumbrado a decir el narrador, pero
por más que sea omnisciente, podríamos decir la narradora, porque claramente está del lado de Edna y tiene la voz de una narradora. Dice, tenía la sensación de haber descendido en la escala social con la correspondiente sensación de haber ascendido en la espiritual. Me encanta esa idea. La sensación de haber descendido en la escala social con la correspondiente sensación de haber ascendido en la espiritual. Una frase, bueno, sí, varias, ¿no? Y el final, que es un final, no sé, ¿ustedes se lo esperaban ese final? Quizás algunos no llegaron al final, a veces uno... perdón, ya dije que se suicida, pero bueno. Porque bueno, por eso lo asocié con el final del primer cuento, que hablábamos al principio, de Historia de una hora, con esta idea de no soportar la dicha. Pero él también renuncia, porque él, cuando se da cuenta que ella lo adora, se despide de una manera particular. Por eso ella también se queda, toma esta última decisión. Él se despide diciendo, adiós porque te amo, le dice él. Adiós porque te amo. También es paradojal, porque es, no soporto, no se puede. ¿Qué significa este adiós porque te amo? Y entonces, de algún modo, los dos se reúnen en la imposibilidad. Saben que la novela de Goethe, que nos acompañó en esta lectura, este es un dato interesante, no muy conocido. La novela es muy conocida, Las afinidades selectivas, pero esa novela él no la escribió con ese título. Él la escribió con otro título, que quedó en la historia de los títulos perdidos. El título que usó Goethe para esa novela es Los renunciantes. Los renunciantes. ¿Y a qué renuncian o de qué renuncia se trata? Si se renuncia o no se renuncia a la pasión. Y la pasión, como bien decía Julia, creo, la pasión está más allá de lo concreto de un amante. Es la pasión, nuevamente, del delirio de la vida. Es esa palabrita que titula uno de los cuentos de Catherine, el mejor cuento de Catherine Mansfield, que en inglés es bliss. Bliss, que es una palabra muy difícil de traducir, porque es una mezcla de felicidad con excitación. De felicidad con ansiedad. Bueno, llegamos a nuestra horita de encuentro. No sé si quieren comentar algo. Silvia, ¿Sí? perdón, esto que decís de Mansfield es el cuento que vos recomendaste ya en otros encuentros, Sí. de la felicidad. Sí. Ah. En inglés se llama bliss. Lo que pasa es que se tradujo éxtasis, Cortázar lo tradujo éxtasis, después se tradujo dicha, se tradujo felicidad, pero es como un temblor de excitación dichosa, muy difícil. Y además tan cortito, ¿no? Tan cortito y difícil. Bliss. Que ella lo siente acá, Edna también tiene ese rapto. Bueno, nos veremos próximamente con una nueva sorpresa. Así que, por suerte, tenemos nuestra cajita feliz. Y al parecer ya salió. Ah, bueno, Sí, genial, sí. Genial. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, un placer. Bueno, nos estamos viendo. Me encanta Gracias. escucharte. Bueno, Chau, muchas chau. gracias también. Sí, Nos ahí vemos. ya recibí recién mi cajita de este mes. Ah, Ay, qué genial. bueno. Así que Genial. ya empezaremos. Ya tenemos cita. Sí. Chao, nos vemos. Chao, hasta Nos luego, vemos, gracias. gracias.